Buenos días a todos aquí en Instagram. Estamos arrancando una nueva edición de Vivir con Psicoanálisis. Vamos a invitar a mi compañera Paqui Robles. Ahí te lo mandé. Nos quedan unos minutitos, todavía nos quedan 2 minutos. Ahí Hola, está. muy buenas. ¿Qué tal? Nos quedan 2 minutos. Vamos a conectar también en Facebook, que estamos en las dos plataformas. Ujú. Estamos transmitiendo en vivo. También en Facebook y en Instagram. En esta que es, me tenés que aceptar el vivo, Paqui. Uy, espérate que te escuchaba. Acepto ahora mismo, unirme. Eso es, compañera, fenomenal. Una maravilla. Y ahora Sí, si sí. querés, andá ahí a Facebook, a la página inicial, digamos, y ahí te tiene que aparecer en mi perfil para poder compartir. Compartimos todos, compartimos también en los grupos de WhatsApp para que nos puedan ver, puedan participar de esta charla quien lo desee, porque, como decimos en la escuela, si somos más, podemos ser mejores, y de eso se trata. Este que es nuestro tercer programa, Paqui. Nuestro tercer programa. Qué bien, ¿no? A partir del tercero, bueno, ya podemos decir que algo estamos haciendo. Hoy Algo vamos hemos a hablar hecho. del tercero, además. Es muy Del importante. tercero. Qué bueno. ¿Viste cómo el inconsciente actúa en nosotras? Total. El tercer programa, porque claro, sin tres no hay dos. Eso Para que es. haya dos tiene que haber tres. Así es. Ahí hemos compartido. Y Estamos ahora sí, compartiendo yo creo que eso. podemos dejar un minutito para ver si más gente se suma y podemos arrancar en, en estas charlas de los miércoles a mediodía que Ujú. hemos denominado Vivir con Psicoanálisis, Vivir con psicoanálisis. porque es una herramienta maravillosa que nos permite transformarnos, ¿no? Y modificar nuestra realidad psíquica y por tanto nuestra realidad material, ¿no? Claro, Leía una frase de Galeano que decía que somos lo que hacemos por cambiar lo que somos, ¿no? Que se trata un poco de eso, de buscar siempre ese deseo de transformación, de crecer, de ser distintos, de sumar palabras, saberes. ir transformando eso que deseamos transformar en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero que es con trabajo, no, no basta Ah, sí, solo con magia no desearlo. hay, no hay. Por La eso, por eso magia, somos, no, la magia no existe. Bueno, no sabemos si existe o no, pero en este caso para el psiquismo es con trabajo psicoanalítico, ¿no? Que se puede transformar, porque se eso trata es, de ideas inconscientes, las que actúan en nosotros como seres humanos, ¿no? claro. Entonces, claro, se trata de transformar esas ideas inconscientes que están actuando en nosotros para que esas ideas de las que se manifiestan a través de los efectos, Ujú. vemos los efectos, o sea, lo que vemos es el último efecto de nuestro inconsciente, no es el inconsciente. No, Los porque el olvidos, inconsciente los se lapsus, produce, ¿sabes? eso es. Entonces, la sesión del análisis lo que se viene es a producir ese inconsciente, ¿no? Para que después, bueno, no sabemos qué pasará, pero seguro que si se psicoanaliza, algo distinto comenzará a pasarles en su vida porque estará empezando a hacer algo distinto, ¿no? Que eso es lo Claro, interesante. A veces nos quejamos porque decimos, oh, la vida siempre nos pasa igual, pero claro, es que está sobredeterminada por el mismo inconsciente. Para que te pasen otras cosas en la vida, tienes que cambiar, transformar, si quieres, ojo, nadie obliga a nadie, pero si se quiere uno cambiar eso que le ocurre en la vida, lo que es necesario hacer es transformar esas ideas inconscientes, pensamientos inconscientes que hay en uno
¿no? Y que a partir de esa transformación ya pasarán otras cosas, seguro. Bueno, pero es haya interesante demostrado. porque otra vez el inconsciente nos trajo al kit de la cuestión, a lo que vamos a hablar hoy, a ese posicionamiento que uno tiene frente a las cosas, ¿no? Porque al final se trata de eso, que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? A todos los sujetos nos pasan más o menos las mismas cosas a lo largo de la vida. Lo que va a determinar qué hagamos cada uno es cómo nos posicionemos ante eso que nos pasa. Podemos encontrarnos siempre con el jefe maltratador o darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entender qué es lo que nos pasa con eso, transformar eso y entender que no es que nos encontramos siempre con la misma clase de gentes, sino que uno se pone en un sitio, ¿no? Y eso va a tener que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, con el complejo de Edipo. Sí, va a tener que hablar mucho, va a tener mucho que ver porque resulta que esto que nos está pasando, lo que pasa al adulto en su vida adulta, está sobredeterminado por el inconsciente, es decir, por ese complejo de Edipo que si bien tiene su constitución en la edad infantil, en los primeros años, pero posteriormente ese psiquismo que está constituido, que va a ir sumando siempre, pero se va a manifestar cada vez en nosotros, cómo resolvemos cuando nos encontramos ante cada situación, cómo estamos resolviendo, cómo nos posicionamos, como decía Mariana, ante nuestro jefe, nos posicionamos como si ese jefe fuese, la mayoría de las veces, ¿no? Para el psiquismo el jefe viene a ser como el padre, ¿no? Trabajadores que renuncian de los jefes, que no pueden, ¿no? Que no lo toleran, no toleran tener un jefe. Eso, Claro, está ley, hablando ¿no? algo, claro, está hablando algo de esa posición, ¿no? De que le cuesta esa aceptar la ley, o al contrario, esa aceptación de que te llevas súper bien con tus jefes, ¿no? También está hablando ahí de esa aceptación del padre, ¿no? Porque se manifiesta cada vez. Sí. Pensaba que igual podemos empezar por lo que hablábamos cuando preparábamos la charla, ¿no? Con esta cosa de la temporalidad del inconsciente que es súper importante y que hay veces que cuando decimos estas cosas, ¿no? Que al final el complejo de Edipo está pasando todo el tiempo, para quien no está muy cerca de esta teoría, de esta ciencia, se le hace un poco engorroso, ¿no? Y es importante entender que el inconsciente no tiene el tiempo del reloj, el inconsciente tiene otro tiempo, ¿no? No hay una temporalidad cronológica. Por eso decimos que estas cosas pasan cada vez, porque cada vez es como que tenemos la chance de movernos de ese lugar, ¿no? Entonces, por eso es maravilloso y por eso el psicoanálisis nos da esa oportunidad que tampoco tiene tiempo, ¿no? No hay un momento mejor o peor para empezar análisis. El momento es el que decide el sujeto y en el cual el sujeto sienta como esa incomodidad, ¿no? Y quiera transformar eso. Cuando se plantee que es la enésima vez que se encuentra con un jefe que tiene algún problema, ¿no? Y se empieza a cuestionar qué pasa con eso, qué hay detrás de eso, porque no es casualidad, ¿no? Bueno, si estás pensando en comenzar tu psicoanálisis, es que quieres psicoanalizar. Eso es, claro, escúchate, si hay algo que te genera esa duda, eso es, y puede ser en Palma de Mallorca, puede ser en Madrid, puede ser online, tanto en Palma de Mallorca, en Madrid con Mariana García, y bueno, aquí y en Palma con Mallorca, que no nos habíamos presentado, Paqui. Eso, vamos a presentarnos primero. Mariana, psicoanalista del Grupo Cero. Y Paqui Robles también, psicoanalista y psicóloga colegiada, que atiende en Palma de Mallorca, y las dos atendemos también de manera online a partir de la pandemia y a partir de que, bueno, toda la gente en el mundo puede psicoanalizarse y el tratamiento online tiene la misma efectividad que el tratamiento presencial. Lo importante es que el paciente hable, de eso se trata. Claro. El tratamiento es a través de la palabra, sobre todo en el paciente, ¿no? Que hable y después la escucha, así que simplemente se necesita eso, pues escuchar a través de online, teléfono, videollamada, no importa ni siquiera verse. Claro. Siendo de forma telefónica, igual, ¿no? Igual, efectivo, porque es el método lo que se utiliza, eso ¿no? Estando el método, pues está el método, la técnica, el objeto de estudio, todo. Entonces íbamos un poco a eso, ¿no? A esta cuestión de la temporalidad,
que nos sucede cada vez. La vez anterior hablábamos del desarrollo psicosexual del niño, para ya entrar un poco más en materia, ¿no? Hablábamos del desarrollo psicosexual del niño y explicábamos unas cuantas pinceladas, ¿no? No nos detuvimos en las fases porque es algo muy teórico y quizás no es es importante, pero no quizás para quien nos escucha. Y habíamos hablado que hay un periodo de latencia, ¿no? Hay un momento a donde el niño se deja de enfocar en esta cuestión de la sexualidad infantil y todo ese impulso que había puesto en esa investigación sexual la empieza a poner en otro sitio. Pero para que eso pase, ¿no? Para poder llegar a ese puerto que es el periodo de latencia, antes tiene que acontecer otra cosa, que es lo que vamos a comentar hoy, que es el complejo de Edipo. Como decíamos antes, ¿no? La pincelada, la entrada del tercero, esto de la temporalidad y que nos pasa cada vez, ¿no? Que es súper importante porque, insisto, podemos modificar ese posicionamiento que se dio en el complejo de Edipo y podemos hacerlo de una manera distinta. Claro, esa entrada, hemos comenzado hablando por la temporalidad, ¿no? Y por el complejo de Edipo que se va a repetir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Como hemos comentado, y vamos ahora a entrar en ese complejo de Edipo, a ver qué es, de qué se trata, ¿no? Dar unas breves pinceladas para que podamos saber qué es lo que ocurre cuando en la constitución del psiquismo humano, o sea, es decir, esto nos pasa a todos, ¿no? Está así ya establecido en el mecanismo de nuestra mente como seres humanos que somos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que en primer lugar, cuando el niño nace, forma una célula narcisística con la madre, ¿no? Con la madre y la persona cuidadora. Esto creo que lo vimos ya en el programa anterior, ¿no? Y es muy importante, vamos a insistir también, es muy importante esa función madre, ¿no? Que estuvimos viendo en el programa anterior, está colgado en Facebook, en Instagram, tanto de Mariana como el mío, si queréis verlo. Más adelante investigaremos para también a ver cómo se puede colgar en YouTube, Mariana. Sí. Y bueno, simplemente pues era esa llegada del niño al mundo que viene a formar, ¿no? Esa célula con su madre en primera instancia, pero que posteriormente va a necesitar también y va a ser imprescindible la entrada de un tercero, ¿no? Que venga a separar esa relación de la madre con el hijo o la hija, con el bebé, ¿no? Que venga a separarlos. Y va a ser muy importante precisamente porque en esa separación va a entrar el psiquismo del propio niño también a constituirse, se va a comenzar a constituir ahí. En tanto va a tener que, en cuanto entra el padre, la madre va a desviar la mirada del niño, va a percibir que hay un otro distinto y en ese desvío de esa mirada, ¿no? Digamos, cuando ve a la madre que mira hacia otro lado, dice, no me está mirando, el niño deja de verse también, como en eso, ¿dónde es? Habíamos dicho la otra vez que esa célula narcisística se daba por una cuestión muy importante y que tiene que ver con que el niño nace absolutamente desvalido, ¿no? Con que el niño no puede nada y necesita a otro que le salve la vida, ¿no? Habíamos hecho la diferenciación entre salvarle la vida en realidad o deberle la vida. En realidad el niño le debe porque podría haber muerto si no hubiera tenido esa función madre, que también es importante diferenciar, ¿no? No porque alguien no haya tenido una madre biológica y se haya criado con una tía, una abuela en un orfanato, digo, no es tanto la persona para el psicoanálisis, sino la función madre, que es la que viene a generar como esa solución de supervivencia, ¿no? Por tanto, para ese bebé, esa persona, ¿vale? Muy importante. Va a ser vital, claro, porque va a ser el que le salve la vida, va a ser su primer objeto amoroso, ¿sí? Claro. No nos vamos a detener mucho en esto, pero va a dar igual si es un niño o es una niña. Digo,
es el primer objeto amoroso y tiene que ver, y esto es muy importante, en que va a ir montado con la satisfacción de una necesidad fisiológica, básicamente, porque hemos visto también, lo comentamos la otra vez, que estas pulsiones, estos deseos sexuales van a ir montados en primer lugar en esas necesidades básicas biológicas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego, después de todas estas fases que nos saltamos un poquito la otra vez, va a entrar ese padre. Y es interesante, y por eso también le pusimos ese nombre a esta charla, ¿no? El verás cuando venga papá, porque esa entrada de ese tercero, que como decía muy bien Paqui, separa esta célula narcisística y de donde había una célula única, van a haber tres, ¿no? El niño se va a dar cuenta de que él es uno, su madre es otro, y además está el padre, ¿vale? Va a entrar el mundo, va a entrar algo distinto. O sea, el niño se va a dar cuenta de que la madre necesita a otros también. Claro. De que él Ahí, puede interactuar con otros, digo. claro. Esa totipotencia de la madre todopoderosa, vemos que ya un poco comienza un poco a desvanecerse, ¿no? Hay otros. ¿Qué está pasando? Mi madre no es la única persona que existe, ¿no? Claro, y eso es muy importante que la madre deje tolerarlo. Quiero decir, cuando preparábamos la charla, ¿no? Pensábamos en eso, en recalcar lo importante que es no solo la entrada de ese padre, sino la importancia que tiene que la madre dé acceso a ese padre. Exacto. Y que no tiene que ser con la persona, e insistimos, sino que hay procesos psíquicos que no se refieren a la persona de carne y hueso, sino a esa composición, a esa construcción del padre. Entonces, igual con eso, te enterarás cuando venga papá lo mal que te portaste. Ahí ya está. Ya verás cuando venga papá, claro, porque es el padre entra a través de la palabra. Es decir, puede haber padre físico o puede no haber padre físico. Eso es. Puede haber dos madres, puede haber dos padres, puede haber una madre soltera, puede haber un padre soltero, pero físicamente estamos hablando ahora de lo psíquico, ¿no? Que es la constitución del padre psíquico en ese niño, ¿no? Entonces, bueno, si es suponiendo que está el padre también, bueno, es la entrada, es el que entra a través de la palabra, ¿no? Como comentaba. Es decir, si está el padre físico, pero la madre no permite que eso que dice el padre se lleve a cabo o se realice, o no es permeable lo que dice el padre, la conversación del padre, el padre en sí no es permeable en esa relación de a dos, ¿no? Lo que ocurre es una opacidad, ¿no? Que en psicoanálisis se le llama la madre opaca precisamente porque es la madre, ¿no? La que va a ejercer ese papel tan importante de permitir la entrada del padre, porque si la madre no quiere, no hay padre. Claro. En el sentido de que va a entrar a través de la palabra, porque, claro, es esa primera persona que el niño sabe que pertenece a la madre, pero el padre viene dado, el padre no se sabe quién es hasta que la madre lo introduce y lo trae. Claro, pensaba cosas también, ¿no? Pensaba dos cosas. Una es que cuando la madre no permite esta entrada del padre, lo único que está haciendo es perpetuar de una manera irreal, ¿no? Esa totipotencia. Es decir, yo lo puedo todo sola, no necesito al padre. Lo que tu padre dice es una tontería. ¿No? Digo, esas cosas hacen que ese padre no esté, básicamente. Y me acordaba ahora de una paciente, ¿no? que quedó viuda muy joven, que tiene una niña muy, muy pequeña, y sin embargo hay un padre. Digo, se trata de la palabra, de cómo uno monte, ¿no? esa figura, de cómo se permite esa construcción por parte del niño de ese padre. Eso por un lado. Mencionabas, por ejemplo, las parejas que son parejas homosexuales, ¿no? De dos madres o dos padres. Ahí también hay una madre y hay un padre. Digo, claro. Vuelvo, no tenemos que identificar madre con el género femenino, padre con el género masculino, sino que son funciones. Una madre puede tener
una posición padre en determinado momento y un padre puede tener una posición madre. No sé, pienso ahora en él que tiene un trabajo más flexible, por ejemplo, y se dedica a la crianza de los niños, y ella que Claro. está más tiempo en casa, ¿no? Más tiempo fuera, perdón, y tal. Entonces, tenemos que Y ser que es, y que flexibles es, para entender. claro, que es importante, disculpa que te interrumpa, Sí, simplemente que es importante esto que decías, porque precisamente el psicoanálisis lo que viene también es a construir en cada uno de nosotros claro, la madre y el padre, esa madre y ese padre que muchas veces pues no está bien constituido en nosotros, ¿no? Y que el psicoanálisis te hace que precisamente se pueda construir esa madre y ese padre en cada uno, que eso también se le va después a transmitir al niño, ¿no? Por de ahí la importancia. claro. Entonces pensaba eso, que al final el padre es la ley, no es lo que viene a traer al mundo desde fuera, es lo que viene a romper esa célula narcisística. Es eso lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tanto como la función madre como la función padre son vitales para el niño, para su propia introducción en el mundo. Lo importante es que la madre sea permeable a la hora del ingreso del padre, porque eso, digamos, va a redundar en beneficios para ese niño, porque digo, es lo que decíamos también la otra vez, ¿no? La familia está en el mundo, pero el mundo no está en la familia. Entonces, hay que abrir, hay que separar esa célula, porque si no, ahí ya empezamos a gestar, ¿no? Una situación un poco complicada para el momento adulto de ese sujeto. Entonces, eso es muy Claro. importante. Y también es cierto, digo, la función padre y la función madre tienen que estar bien instalados, pero también es importante una cosa, ahora me acordaba, me lo relacioné con esto, y es eso de que dos hermanos, por ejemplo, no tienen a la misma madre y al mismo padre. Quiero decir, eh, son dos personas, son las mismas personas, ¿no? Que concibieron a esos hijos, pero esa madre y ese padre son diferentes con cada uno, ¿sí? Porque es real esto de la vida misma, pero además va a tener que ver con la construcción que cada sujeto haga de ese padre y de esa madre. Claro, que en realidad todos somos niños únicos. En realidad todos somos niños únicos, porque cada uno, según se va a constituir esa madre, ese padre, pues se va cada uno también su propia constitución, ¿no? Que eso nos dice Freud que influye menos, se puede transformar, pero que también va a tener algo que ver. Eh, Está transmitiendo en Facebook, Mariana, Sí, es que estoy. sí, Claro. sí, nos Es saluda que yo Carlos no. desde Barcelona. Hola, Carlos, ¿qué tal? Que no, yo no veía a él, no sabía, vale. Sí, 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 se está transmitiendo. Entonces, es importante eso, es importante que entendamos que la construcción de ese padre y de esa madre va a ser propio de cada sujeto, ¿vale? Pero, volviendo al complejo de Edipo, es un momento fundamental porque va a dar cuenta de un posicionamiento digamos, de la tramitación de la entrada de ese padre para el niño, ¿no? Habíamos comentado también cuando preparábamos esto el tema de los sentimientos de hostilidad y de amor que surgen, ¿no? En este momento. Sí, claro. Sentimientos de hostilidad y de amor. Y también, bueno, es donde se va a constituir la envidia, es donde se van a constituir los celos también en esta primera etapa del infante, ¿no? En tanto, claro, en esa, la envidia va a ser primero, ¿no? Por ejemplo, puede suceder con la entrada del hermanito, ¿no? O de una hermanita, ¿no? Que venga la entrada cuando entra el tercero, con la entrada del padre también, ¿no? Se va a producir una envidia, ¿no? Que es constitutiva del aparato psíquico, que es así, Bueno, pues, ahí son por más celos ser, claro, ahí son más celos que envidia. con la entrada del tercero entran los celos, ¿no? Eso Sí, es. es verdad, estos son los celos. La envidia es esa atribución, ¿no? Que se le hace al otro, ¿no? Que yo no tengo, ¿no? Eso es. Que es primaria, ¿no? Es
Claro, mucho pero más mira qué primitiva. interesante, ¿no? Porque son dos sentimientos que surgen en una tempranísima niñez, ¿no? En una tempranísima infancia. Son dos sentimientos que por lo general las personas nos avergonzamos mucho de sentirlos, Claro, no los ¿no? podemos No admitir, los incluso reconocemos. se llegan a reprimir tanto que después pues ni siquiera se sienten, pero sí se padecen, ¿eh? Eso Que es, esto te iba a ojo, decir, cuando no se una, sienten se padecen totalmente. claro, se pueden padecer totalmente, pues no sé, sufriendo o por sentirse mal, por sentir envidia de alguien y ni siquiera sabes que has sentido envidia, pero después de algún acontecimiento que te haya ocurrido te empiezas a encontrar mal, ¿no? Pues hay que ver ahí qué es lo que está ocurriendo, si es que has padecido de una envidia que ni siquiera puedes reconocer, pero que te está interiormente te está haciendo daño, te puede, no, porque eso se padece, ¿no? Los Claro, celos pero igual, por eso es importante reconocerlos, porque en el momento en que los vienes a reconocer, que tienes envidia, ya puedes hablarlo, ¿no? Eso que claro. puedes poner en palabras, ¿no? Como decimos en el psicoanálisis. Lo que se puede poner en palabras, si no se puede poner en palabras, se pone en el cuerpo, porque de alguna forma esa energía tiene que expresarse. Y eso es lo interesante, se va a expresar. Si no se expresa a través de la palabra, se va a expresar, porque claro, no lo expresas porque no lo sientes, no lo puedes, no solo lo padeces. Pero en el momento en que aprendes, en que tienes ese autoconocimiento y puedes ponerlo en palabras, pues esa energía va a tener, ¿no? Va a poder, digamos, pues diluirse por otro sitio, ¿no? Por la palabra, ¿no? Pero si no, se va a expresar a través del cuerpo y en muchos casos a través de hasta, no sé, psicosomáticas, enfermedades. Claro, lo que pensaba es que, claro, es difícil asumirlo, ¿no? Es difícil ponerlo en palabras, como vos decías, porque tenemos como esa sensación, nos genera culpa, ¿no? Nos genera culpa tener esos sentimientos. Pero si podemos entender, y gracias al psicoanálisis Claro, lo podemos ver, que estos son sentimientos genuinos, que nos pasan a todos, y que vienen desde este lugar, ¿no? Que son hasta exacto. constitutivos, porque son constitutivos Claro que son y y bien llevados a los necesarios, es que son impulsan, necesarios. ¿no? Claro, son Entonces, necesarios, porque es si yo no importante, siento envidia, la envidia de dónde, pues los celos de dónde vienen, vienen de que ha entrado otro, o sea, y ese otro es necesario que esté. claro, pero que además de que sea necesario, digo, nos enfrenta o nos pone de manifiesto que hay otras cosas. Entonces, como decíamos al principio, todo Claro, depende de qué hagamos con eso. Podemos, o bien, ponernos celosos, sentarnos en un rincón y pensar que no somos los más interesantes de la fiesta, o ver qué trae ese otro que aparece. ¿Qué es lo nuevo claro, que acontece? ¿Qué puedo ganar con eso? ¿No? ¿Qué puedo incorporar de esa novedad? Entonces, si sabemos que estas cosas, si podemos tolerar tener estos sentimientos, podemos hacerlo de una mejor manera. Digo, si entendemos que los celos tienen que ver con claro, esto, ¿no? Con una entrada de algo inesperado, podemos trabajar diferente. en nuestra terapia de una manera distinta. Si Claro, podemos porque entender, sí, por ejemplo, los celos, lo que ocurre es que la persona se siente excluida, claro, ¿no? Y en esa exclusión yo me doy cuenta de que estoy teniendo celos, que es que me estoy sintiendo excluida de esa situación, de esa escena, digamos, ¿no? Y claro, ya sabiendo eso, puedes hacer otra cosa diferente. Puedes decir, ah, pues quizás sea yo que es que me estoy excluyendo de este lugar, ¿no? Entonces a lo mejor con eso puedes ya hacer otra cosa, puedes intentar incluirte, puedes intentar escuchar a los demás, puedes intentar formar parte de eso y ahí seguro que los celos desaparecen, se fuman mira totalmente. qué interesante, no viene tanto a, bueno, sí viene porque al final está todo relacionado, pero es interesante cómo uno cambia la mirada, ¿no? Digo, no es el otro el que me excluye, sino yo que me estoy poniendo en un lugar Claro, que no es, ¿no? claro, el Entonces, psicoanálisis nos trae eso también, que estamos nosotros implicados en lo que nos pasa, claro, que que no es el somos otro, el que somos centro de lo que nos nosotros. sucede y somos quienes tenemos la capacidad de cambiar eso. Claro, Entonces, si volvemos, ¿no? O sea, podemos enfermarnos de celos, ¿no? O podemos hacer algo para
aprender algo. Y lo mismo con la envidia, digo, al final la envidia nos viene a traer que el otro hace algo que yo no puedo, pues o sigo envidiando o me entero cómo se hace eso otro que el otro puede hacer y yo no. Y que En la lugar, envidia te hace crecer, además, nos dice Freud, con esa energía precisamente, esa energía que se produce en la envidia, gracias a eso se puede evolucionar, se pone mucho también en el estudio, es la energía que se utiliza precisamente para crecer en el trabajo, laboralmente, en el estudio. Todo esto es esa energía, ¿no?, que te puede llegar a hacer crecer. Imagínense lo importante que es sentir un poquito de envidia también de vez en cuando. bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Al final se trata de una cuestión de cantidad, nos pasa a todos. El tema es, bueno, en qué medida y cómo hacemos para equilibrar esas cosas y cómo hacemos para que eso, en lugar de enfermarnos, nos impulse, ¿no? Para no hacer tomar envión en lugar de detenernos. Porque claro, si nos vamos a detener en la envidia y nos quedamos ahí en el pensamiento neurótico de el otro tiene y yo no, el otro tiene y yo no, ¿no? Volvemos al complejo de Edipo. Al final no hacemos nada, pero si en cambio le buscamos una vuelta, ¿no? Tratamos de, en lugar de reprimir, sublimar, igual encontramos una forma de destrabar esto y vivir una vida más plena, porque al final el envidioso vive mal el envidioso. Claro, sufre mucho. Y bueno, a esto de sublimar precisamente es lo que sucede cuando acontece el final del complejo de Edipo, ¿no? Retomando un poquito esto, que el complejo de Edipo viene a ser ese enamoramiento, pues, del niño, de la niña, tanto del niño como de la niña, de la madre, de su cuidador, ¿no? De esa persona que lo cuida, que decimos la madre porque suele ser la madre generalmente, pero cualquier persona que le cuide ese enamoramiento, ¿no?, de la madre, y posteriormente, pues bueno, en el niño, tanto en el niño como en la niña van a tener que renunciar a ese amor de esa madre, ¿no?, para poder entrar en el mundo también, ¿no? Eso es. Y es precisamente en esa renuncia, ¿no?, en esa renuncia que comienza una etapa de latencia, ¿no? Tras esa renuncia comienza una etapa de latencia en el niño muy importante, donde esa energía, digamos, esa energía se va a poner en esa sublimación, por ejemplo, en las actividades, en realizar, pues no sé, en apuntarse a actividades. Por eso es tan importante que los niños, bueno, pues digamos, estamos hablando como de a partir de los 5 años, ¿no? 5 o 6 años, ¿no? En esa época que comienza una etapa de latencia hasta la adolescencia, ¿no? El niño pueda, y tanto el niño como la niña, estamos hablando del niño, pero en general, puedan esa energía destinarla pues a otros quehaceres, ¿no? A otros quehaceres. Por ejemplo, nos dice Freud que el deporte viene a sublimar, digamos, como a sustituir, ¿no?, ese movimiento mecánico que, por ejemplo, también es muy importante en el niño, en el bebé, que lo necesita para el niño nervioso lo mueve, lo meces, ¿no?, y lo mueves para que se relajen y se duerman, ¿no? Y que posteriormente, por ejemplo, el deporte va a venir a sustituir, ¿no?, ese movimiento, y que por eso es tan relajante para el ser humano. Por ejemplo, la realización del deporte, ¿no? Pues algo que se suele realizar, tanto el deporte, las artes, la pintura, pues en el colegio, el estudio, ¿no? Todo esto es importante para el niño porque esa energía sí va a estar ahí y bueno, en esa sublimación pues va a ayudar al niño en ese camino, ese recorrido, hasta después la adolescencia, donde ya va a haber también por la genética, ¿no?, ese brote, digamos, esa explosión a la sexualidad, donde ya ahí sí, porque antes el niño, antes el niño o la niña no podían, no estaba en ellos esa genitalidad, ¿no?, que ahora sí va a estar también por la constitución del ser humano genética, el cuerpo ya sí está preparado y va a incluir esa genitalidad, ¿no?
Y ahí ya sí va a poder tanto sublimar por un lado, pero esa energía sexual que también va a estar destinada a la genitalidad, ya que toda la energía no se va a poder sublimar. No, claro, A pero ver, es que además a esa altura, claro, digamos que el sujeto tiene un abanico mucho más amplio de posibilidades, ¿no? Y además a esa altura se pone más al servicio de la especie, es decir, es un sujeto psíquico constituido que podrá seguir transformándose, evidentemente, pero digamos que tiene un despliegue mucho más amplio a donde la pulsión puede ir a lo genital, ¿no? Que es a donde se monta realmente, pero también a todo aquello sexual, como hablábamos la vez pasada, que el psicoanálisis sexual no es solo genital, sino que implica muchísimo más. Estaba pensando mientras que te escuchaba recién que, que esto de la renuncia, ¿no? Al final cuando cae el complejo de Edipo, que tiene que ver con esa renuncia del objeto amoroso, que decías tanto en el niño como en la niña, aunque será como con un delay por ahí en la niña, porque tiene un tramito más, sí. que luego veremos. Es importante cómo es esa renuncia, porque al final va a ser el modo, ¿no? En el que luego renuncia a otras cosas. Y me estaba viniendo a la mente que es en realidad renuncia a una realidad, que es que no Claro, puede quedarse con su madre, que no puede claro, yacer no, con su madre. Entonces, esa renuncia claro. es la realidad. Y pensaba que luego mucha gente, ya muchas personas de adultas, ¿no? O incluso en los adolescentes se plantea muchas veces esta cosa de la mala gestión ante el fracaso, ¿no? Y pensaba que tiene que ver con eso. Al final la realidad, no sé, me acordaba ahora de la pandemia, por ejemplo, ¿no? No, yo quiero salir y no puedo, no quiero usar la mascarilla y me obligan a llevarla. Digo, la realidad es la que manda. Entonces, todo depende de qué haga uno con eso. Se puede enojar con la realidad, se puede enojar mucho con la realidad, pero el enojo al final no produce transformación. No nos cambia nada, solamente nos enoja. Y está bueno pensarlo así porque nos cuestiona a nosotros sobre cómo nos posicionamos con esa realidad. Digo, la realidad objetiva es una. Y muchas veces es inalterable, ¿no? Quiero decir, podemos transformar la nuestra particular, pero el mundo es algo que funciona, ¿no? Y que uno tiene que vivir en ese mundo. Entonces, si uno no puede tolerar esa renuncia al deseo de uno en ese momento de la realidad, habla no del mundo, sino de la propia renuncia. Esto es muchas veces lo que se dice en la escuela, digo, para llegar a un punto hay que hacer un rodeo, digo, yo sé que quiero ser médico o quiero ser psicoanalista, tengo que hacer un camino, tengo que hacer un trabajo para llegar ahí. Si yo me enojo con la realidad y me enojo con la norma establecida, que dice que tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que hacer, al final me estoy peleando con la ley, me estoy peleando con papá, ¿no? Estoy queriendo burlar esa ley y vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura donde hay unas normas establecidas y donde uno tiene que aprender a moverse en esas normas para poder hacer su vida. Pero digo, es interesante, ¿no? Esto cuando pensamos también en la adolescencia, que lo vamos a tratar la próxima, ¿no? Esta cosa como de no saber afrontar la frustración, ¿no? Que bueno, al final tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo nos paramos ante la imposibilidad de X? Nos hacen una pregunta, espérate, dice, muchas gracias, Carlos. ¿Cuánto se aprende de psicoanálisis solamente con escucharos a ambas? Bueno, muchísimas gracias. Entonces creo que eso es muy importante porque nos da claves, incluso a los adultos, para repensar algunas cosas, para tratar de entender algunas otras. Digo, al final la transformación también sabemos que es inconsciente y se puede hacer tumbados en un diván, ¿no? Que es un proceso y demás. Pero digo, hay ciertas cosas que sí nos pueden dar la clave, ¿no? De cuando tenemos como ese malestar así de la cosa cotidiana, decir, bueno, igual podemos consultar a un psicoanalista. Digo, no hace falta, lo sabemos. Tú y yo sabemos que no hace falta estar enfermos para empezar el psicoanálisis, ¿no? Hay que tener ganas de transformar cosas y descubrir también qué es lo que nos pasa. Claro, el psicoanálisis es muy efectivo porque además cuando la persona está bien le va a ayudar a triunfar porque el triunfo también cuesta.
O sea, si estás bien para poder subir un escaloncito más, por ejemplo, laboralmente, ¿no? Hay personas que no toleran ese ascenso, ¿no? Por ejemplo, que no es solo ese afrontamiento de, o Sí, que sea, no ahí son solo también las dificultades, también no es solo las la cosas buenas dificultad, nos que complican. claro, también nos va a complicar y ahí también se está manifestando eh, el mecanismo psíquico, también se está manifestando el complejo de Edipo, ¿no? ¿Cómo me estoy yo posicionando ante esa realidad? No puedo más que quién, ¿por qué no puedo más? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede, no? Y entonces, claro, a través de la transformación de esas ideas, de ese autoconocimiento, pues la persona va a poder transformar eso, ¿no? Esas ideas inconscientes en otras ideas, pues, en las cuales le ayude a poder superarse y a que pueda subir y pueda triunfar, ¿no? Aún más, ¿no? De lo que de donde está, ¿no? Entonces, por eso, Claro, que el límite al final es uno. El límite es el propio psiquismo, el límite es la propia claro, ideología. De lo que se claro, trata es de que eso se mueva, ¿no? De que no es y que no de vamos a entender llegar que, claro, que no vamos a llegar a ningún lado también, entender eso, ¿no? Entender que en realidad es el camino, entender que es el camino, que la meta llegas y después somos sujetos deseantes. Enseguida vamos a cambiar el deseo, que en realidad no es eso, en realidad es el deseo, ¿no? Somos, pues, y ese es el camino, es lo importante, es donde debemos ir, ¿no? Pues trazando. Y la flexibilidad, me acordaba antes, ¿no? Pues, y también de esto que ¿no? En psicoanálisis se adquiere también como, digamos, una personalidad más flexible, por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? Porque, claro, las personalidades que tienden a ser como muy cerradas, muy yo soy de este modo determinado y de ahí no se mueven, normalmente pues suelen encontrarse con más problemas a la hora de afrontar el día a día. claro, bueno, porque lo que decíamos antes, ¿no? La realidad al final es cambiante y tenemos que ser lo suficientemente flexibles porque no podemos tratar al jefe igual que a papá o que a mi hermano. Digo, tenemos que tener esa docilidad muchas veces como para entender en qué circunstancia estamos y tolerar que haya personas, porque al final a mí hay una cosa que me parece apasionante y es que cuanto más podamos tolerar, ¿no? Del otro, más nos enriquecemos. Digo, Claro. eso es lo más importante, porque siempre encontramos esa conexión con el otro, siempre hay algo del otro que me va a sorprender. Y si venimos con esa personalidad tan estructurada, tan cerrada, no vamos a encontrar nada, ¿no? Al final venimos con una vida preconcebida, si no encontramos eso que veníamos a buscar, no encontramos nada y no Claro. hay nada que nos transforme, ¿no? Por eso también es importante el psicoanálisis y siempre mencionamos que vamos, ¿no? Del efecto, como decías al principio, a buscar qué es lo que desató, ¿no? La máquina, A construir, ¿no? Porque en realidad nuestro es una psiquismo, claro, construcción. para construir ese efecto. Porque al Claro. final, bueno, hay muchas técnicas, hay muchas formas de tratar el síntoma, pero no estamos yendo al fondo de la cuestión, que es lo que va a generar verdaderamente transformación, ¿no? Al final se trata de eso, al final se trata de transformar eso y de poder vivir la vida plenamente. Claro, porque uno con las claves, ¿no? Que a veces pues dice, pues si hago esto, pues después a veces se puede caer en el error de creer o de pensar que obligándote a pensar de un modo determinado, tu vida va a cambiar, pero no cambia, o sea, no cambia, incluso puede ser contraproducente porque te Claro, vas a provocar incluso obsesiones por querer ser de un modo determinado, por querer ser positivo, por querer ser de un modo más social, por querer ser de este modo, y no te aceptas, no te estás aceptando como eres, porque de lo que se trata es en esa aceptación de cómo uno es, ir transformándose. claro, Tampoco se trata de, ay, yo me acepto así, soy así y ya está, ¿no? Pero si no te gusta, estás sufriendo, tienes la posibilidad de poder transformar eso, que es lo interesante. Y además, con la vida tan larga que tenemos.
¿Cómo se puede ser siempre del mismo modo? Es imposible. Si lo interesante es ser diferente cada vez, ser uno distinto. Porque además es imposible. Cuando uno quiere ser el mismo, al final se acaba enfermando, no se puede. Pero es que claro, no se puede, si no somos iguales que ayer. Digo, todas las Claro. cosas que nos suceden dejan un sustrato, ¿no? Dejan huella. Se conectan con cosas que dejaron huella, nos movilizan, nos pasan cosas. Entonces, es inviable que seamos de la misma manera ayer que hoy. O que Y pasó esto mañana. Claro, es imposible. Y esto tiene que ver también con esa aceptación de la entrada del padre. Claro. Tiene que ver con eso, con lo que estamos hablando, ¿no? Con esa aceptación, cómo se aceptó en ese primer momento, cómo se jugó eso, ¿no? En el niño. Nos hace una pregunta Carlos, que Carlos no te entiendo. Sí. Si la podés reformular, te lo voy a agradecer. Igual la leo. Ah. ¿No podría topar Freud con la ley con respecto a las perversiones al no considerarlas ni crímenes, ni pecados, ni enfermedades? No termino de entender. Yo no tampoco entiendo muy bien, pero a mí lo que se me ocurre es que las perversiones están en todos, es decir, que es constitutivo del ser humano, que la diferencia está en la cantidad. No es que Claro. no considere el crimen es otra cosa, una perversión no es un crimen, ¿ya? Es que perverso puede ser, simplemente con el pensamiento se puede ser perverso, ¿no? Incluso no tienes por qué hacerlo. Claro, Es otra yo no cosa. sé si te referís a lo que él escribe como perversiones en los 3 ensayos, si te referís a eso. Él lo que hace es describirlas teóricamente y, como bien dice Paqui, hace una descripción y habla de que tiene que ver con cantidad, ¿no? Pero tampoco se mete así, eso es punible o no es punible el día de mañana cuando hay una fijación en el sujeto adulto que comete crímenes respecto de sus perversiones. Digo, Freud al final está escribiendo una teoría, no está haciendo juicios de valor en ese sentido, sino que Claro. nos viene a contar cómo somos los sujetos normales, ¿vale? Y que en todos hay perversión, ¿no? Y que esas perversiones forman parte del desarrollo psicosexual de todos y cada uno de los sujetos, y que luego puede ser que en la vida adulta, ¿no? Haya quien se quede anclado en un momento de esos y que, bueno, que eso luego tendrá que ver, ¿no? con la norma establecida en el lugar a donde ese sujeto Claro, para eso está la se ley. maneja. Es que, claro, el ser humano tuvo que instalar hasta leyes exteriores ajenas, porque, claro, para quien incumpla su propia ley, que no se le haya instalado bien las leyes psíquicas, pues para eso está la ley también, ¿no? Claro. Dice, sí, ok, así es, Mariana, me refería a eso. Bueno, me alegro que te hayamos podido contestar. Entonces tiene que ver con eso, al final se trata todo exactamente de una cuestión de cantidad y de cómo el sujeto se posiciona ante esa renuncia. Digo, al final Claro. las perversiones también hablan de una manera de renunciar a esas fases del desarrollo psicosexual infantil. Que se me Claro. ocurría antes cuando decías lo de el Edipo, que es sobre los 5 o 6 años. Vuelvo a insistir, para que si hay madres, padres, maestros que nos están mirando, que no estén esperando a ver el cumpleaños de los 5 años, a ver cuándo arranca. Sino No, que que es cada una vez. cosa, claro, es una cosa del psiquismo, es una cosa que más o menos surge y que no es algo cronológico ni que dura determinada cantidad de días. Lo repetimos en todas las charlas porque creemos que es importante. Cada sujeto es único y por eso el psicoanálisis es tan exquisito en ese sentido. Cada sujeto tiene su propio tratamiento, cada sujeto tiene sus propias palabras, la propia escucha de su psicoanalista. Digo, no hay acá hay una teoría sí, fundamental para el psicoanalista, pero no hay no sé, una manera de catalogar a todos por igual, porque no somos Un listado, todos claro, no, claro. Cada uno es distinto. Además, también tampoco se puede investigar a ver qué niño, qué está haciendo, por dónde está pasando. Eso no se puede, no se sabe realmente. Se puede ver, sí se puede leer, ¿no? Cuando uno tiene unas nociones, pues puedes leer ves que está pasando por esa edad, que está aprendiendo, que se está constituyendo, ¿no? Que por eso también es interesante el psicoanálisis de los padres, porque va a entender de algún modo, que no se trata de entender, pero va a poder
permitirle ese crecimiento al niño, ¿no? Donde antes a lo mejor se considera como algo perverso tocarse el aparato genital, ¿no? Pues en eso que sabes que es constitutivo del ser humano, pero que bueno, habrá que decirle algo, ¿no? Que no tampoco se puede en cualquier lugar, ¿no? Que hay que establecer esas normas, esas leyes, ¿no? Pero que permitirle ese crecimiento que precisamente gracias al psicoanálisis te abre esa puerta, ¿no? Para poder saber que el niño pues está realizando su evolución, su desarrollo y Claro, que su hay que propia permitir exploración, ¿no? Tanto claro, de él como del mundo, digo. Se trata claro, de aprender y uno lo que tiene que hacer también, como lo decíamos la otra vez y como lo dice Amenaza, hay que dejarlos ser niños, porque tienen que claro, explorar, tienen que aprender, tampoco tenemos que, que cercenar esa exploración. Lo decíamos el otro día, ¿no? Que toda prohibición en exceso finalmente va a hacer que esa exploración sexual, que esa investigación sexual coartada implique todas las otras investigaciones, porque todas las otras investigaciones que ese sujeto vaya a tener a lo largo de su vida van a tener que ver con esa primera investigación sexual frustrada. Entonces, claro que si se quiere coartar, es interesante que claro, esa sed de investigación exista, que esas ganas de claro, aprender, de saber, de que buscar. se rompe, por ejemplo, se me ocurre, se rompe un juguete, a veces los niños rompen los juguetes a propósito, porque Para ver quieren cómo investigar, funciona. a ver qué hay dentro, cuál es el funcionamiento, y después uno como padre va y les riñe, ¿no? Porque ha roto el juguete, que es lo que se ve, ¿no? Y no vuelves a romperlo. Bueno, es verdad que hay que enseñarles también pues ese cuidado, ¿no? Pero entender que si a lo mejor los padres entienden que es que el niño también está saciando esa sed de querer saber, ese saber, ¿no? Que es constitutivo y que los científicos, ¿no? Es lo que utilizan, ¿no? Esta es la fuente del científico, ¿no? El querer investigar esto, ¿no? Entonces, Claro. de ahí le viene, ¿no? Entonces, claro, entender eso, ¿no? Bueno, que es normal que lo rompa en caso de hacerle esa riña, ¿no? Pues un poco explicarle y tal, pero que se pueda entender que es necesaria también esa investigación, ¿no? Incluso. Y ¿qué era? Que iba a comentar, eh, pues, que después también, ojo, porque no es en la edad infantil, en realidad, que cuando se ve es a partir de la edad adulta, Claro. que es que es después, ¿no? Que se va que es después, que ya en el psicoanálisis personal, que se va a construir ese psiquismo de esa persona, ¿no? Pero que no podemos averiguar, no podemos adivinar desde el infante, desde el niño, con que es de un modo determinado que está haciendo esto, que ha roto un coche, que va a ser investigador. No se Eso sabe. es. No se sabe. Después resulta que es investigador y dice, mira, resulta que aquello venía de esta, fíjate a dónde Pero le ha traído esta. eso lo tendrá que decir también el adulto Claro, cuando entre en análisis. Digo, al final claro, lo importante es entender eso, que no nos tenemos que asustar por cosas que haga el niño, ¿no? El otro día comentábamos, no, sí, porque fulanito se disfraza de tal cosa, porque da igual, están jugando a disfrazarse. claro, No importa de qué se disfrace. Digo, no tenemos que pensar porque hoy hagan una cosa, el día de mañana van a hacer otra, sino que es al revés. En psicoanálisis lo pensamos al revés, será el sujeto adulto el que vaya encontrando, ¿no? Ese camino inverso. Y va a tener que ver también, y esto es súper importante, que no es del complejo de Edipo, pero ya que estamos como desentrañando estas cosas, tendrá que ver también con incluso la fantasía del sujeto, digo, porque hay muchas cosas que no son del orden de lo real, sino de esa realidad psíquica, ¿no? Y esto es lo maravilloso, que al final, así como construimos un padre y una madre que pueden ser muy distintos del padre y la madre que han construido nuestros hermanos, y que van a ser muy distintos de ese señor y esa señora, ¿no? Porque tenemos que entender eso, que hay mucho de inconsciente, hay mucho de subjetivo, hay mucho de personal. Entonces, tenemos que entender eso para poder entender la riqueza del ser humano.
la riqueza de la palabra. Claro, es que es a través de la palabra que el inconsciente encuentra su lugar para poder expresarse, ¿no? Eso es. Es a través de la palabra, las conversaciones, ¿no? Por eso, a través de las conversaciones, de la palabra, que utiliza el psicoanálisis para poder transformar. Porque Y claro, el inconsciente está en lo que decimos. me gustaría terminar con una cosa, porque cuando preparábamos la charla, capaz que siempre preparamos antes para ir en línea, y hablábamos de una cosa y creo que es importante también dar a entender, ¿no? que al final los padres son muy importantes para la constitución de ese sujeto nuevo, ¿no? De ese cachorrito humano, pero no son los únicos importantes. Digo, porque esto Claro. quita un poco de presión, quizás uno quiere ser perfecto, ¿no? Y es inviable, esto es imposible, ¿no? Porque somos, Y a veces, somos humanos, claro, y hay que entender que ser padres imperfectos incluso a veces puede favorecer el crecimiento. No se sabe, se sabrá después. Claro, entonces digo, hay mucho que uno puede hacer para... Lo más importante que puede hacer uno es dejarlos crecer, ¿no? Y tener su propio psicoanálisis para estar uno bien y poder Claro, mirar las cosas desde otro lugar. eso es lo importante, que los padres estén psíquicamente Somos bien. responsables de nuestro propio camino. Eso es muy Sí, importante. es muy importante. Mira, ayer viendo las noticias hablaban del gran aumento de personas con enfermedad psíquica, mental, que tipo ansiedad, ¿eh? Y del gran aumento del consumo de psicofármacos, tanto que España creo que es el país con más consumo a nivel europeo de psicofármacos. Es tremendo. De ansiolíticos. O sea, bueno, pues una llamada de atención, ¿no? Que ya que nosotros somos profesionales de la salud psíquica, ¿no? Que estas cosas, la mayoría de las veces, se puede transformar, se cura con psicoanálisis. No son necesarios psicofármacos. La mayoría de las ocasiones no son necesarios psicofármacos. Puede ser un psicofármacos. tiempo, pero al final esto no genera ningún beneficio. O sea, No, genera porque adicción al fármaco. Claro. Y genera como esa adicción. como todo medicamento tiene efectos secundarios también. Y perpetúa la enfermedad. Lo que ocurre con el psicofármaco es que si solo utilizas ese psicofármaco, además de la adicción y todas, pues, las contraindicaciones que tiene, que son muchísimas, los psicofármacos, entre otros, se perpetúa la enfermedad, no se transforma la realidad, ¿no? Y es precisamente esa transformación del psiquismo lo que va a transformar la realidad en la que se vive, ¿no? Entonces, una llamada, pues, para que se piense, ¿no? En esa importancia y también como padres, ¿no? De pedir antes de cualquier cosa, pedir ayuda, ¿no? Al psicoanalista, ¿no? Que es la persona que está encargada de la salud psíquica inconsciente, ¿no? Que es la que va a poder transformar esos procesos psíquicos inconscientes que en última instancia son los que sobredeterminan la conciencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se comience cuanto antes y que no se deje allá para más adelante, que se comience cuanto antes, por favor, el psicoanálisis personal, ¿no? No, sí, es que ya, bueno, a mí no me importa, yo estoy con mi psicoanálisis y los demás, pero bueno, que en cada uno está la salud, ¿no? Mira, al final, y traigo esto a cuento porque dos cosas. Primero, el texto que trabajamos para esta charla son los 3 ensayos, que siempre está Arelis que nos pregunta qué texto utilizamos como de referente. Estamos trabajando los 3 ensayos y la semana que viene también, porque vamos a hablar de la metamorfosis de la pubertad. Eso es una cosa. Segunda cosa, me dice Carlos, el rechazo de la castración en la niña. ¿Es una forma de romper de la misma con la masculinidad? Carlos, te digo lo siguiente. Vamos a terminar de hablar del complejo de Edipo en la mujer en las charlas que hablemos sobre la construcción de la mujer, ¿vale? Vamos a hablar sobre la feminidad
en el siguiente bloque, no en la próxima charla, sino el siguiente bloque, y vamos a hablar de eso porque, como lo mencionaba en algún momentito, Pero en la niña no hay tiene... rechazo de la castración, porque la niña ya está castrada. Claro, La bueno, niña pero hay... ya está castrada, no hay rechazo, ya viene castrada. Así que tiene cierta ventaja sobre el niño, Carlos. Claro. No tiene ese miedo. Entonces eso, que... Y lo del psicoanálisis, y lo del psicoanálisis, que es importante, ¿vale? Que podamos entender que necesitamos del psicoanálisis, mucho más, porque como bien es cierto que decías, cada vez salen más a la luz. Ahora yo creo que un poco gracias a la pandemia, ¿no? Que desbarató tanto el tema de la salud mental, pero hay mucha gente que necesita hablar, Claro. Y se ha abierto con la pandemia, porque claro, se piensa que es a causa de la pandemia, pero no, en no. realidad, claro, en realidad es que la pandemia ha sido ha abierto eso que estaba ya ocurriendo. Ya ocurría, ya la angustia de las personas ya estaba, esa enfermedad ya estaba ahí, o sea, ¿no? O sea, la neurosis ya estaba, pero claro. Sí, exacerbó todas estas cosas que ya ocurrían. Pero bueno, si algo tenemos que agradecerle quizás sea eso, ¿no? Que la gente se haya dado cuenta de que la salud mental es tan importante, que nos puede hacer tambalear de maneras tan estrepitosas, y por eso es tan importante trabajar para la salud en lugar de trabajar para la enfermedad. Si uno está sano, pueden venir pandemias, puede venir lo que quiera venir, que si uno está sano psíquicamente, vas a poder sobrevivir mejor. No digamos que, a ver, no somos superhéroes, si somos personas no, pero humanas. tenemos más herramientas para poder, y tenemos un espacio donde poder contar y poder hablar de las cosas que claro, también te va a costar trabajo en algunos momentos, poder afrontar y tal, pero vas a poder aceptar esa realidad, eso que ocurre un poquito, pues bastante mejor, bastante mejor, por un lado, y por otro lado, pues poder transformar, ¿no? Dentro de la realidad eso que te ocurre, ¿no? Que eso ya es mucho. Muy bien. Yo bueno, creo que Jay, buenos días. Hemos hablado. Hola, Jay. Hemos hablado, no sabemos. ¿Qué tal? Estaba Jay, estaba Elena, estaba Imago psicóloga, había más gente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos, bienvenidos. La próxima, la metamorfosis de la pubertad. La metamorfosis de la pubertad, qué interesante. Entrada en la adolescencia. Súper interesante, y yo creo que tendríamos que ver cómo abordamos el tema de los botellones. A ver. ¿Qué está ocurriendo también? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay tanta energía con ahí. Este tema de alcohol, botellón, las drogas también, claro, que tanta energía y que se hace. Si tenéis alguna idea de que queramos apuntarlo específicamente, también estaría bueno que nos mandéis mensajes, nos podéis mandar mensajes privados, podéis escribir en esta publicación. Carlos nos felicita. Muchísimas gracias, Carlos, por estar ahí. Gracias. Y bueno, la próxima. ¿Vale? Vale. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias, compañera. Gracias. Muchas gracias, chao. Mariana. Chao. Adiós. Chao. Adiós.